Conocer de una mejor manera cómo se conforma el ciclo del oxígeno, cuáles son sus fases, sus características y la importancia que este tiene para el ambiente y para los seres vivos. El ciclo del oxígeno se puede definir de muchas maneras, unas tanto simples, otras complejas. Por el momento quedémonos en las definiciones simples. Se puede decir que el ciclo del oxígeno es un ciclo bioquímico que habla del recorrido que hace el oxígeno alrededor de la atmósfera, la litosfera y la biosfera. ¿Ok? También se puede decir que es el movimiento circulatorio que el oxígeno hace alrededor de la Tierra. Este ciclo, al igual que el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, es un ciclo gaseoso, lo que nos dice que este ciclo está concentrado más que todo en la atmósfera, no en la corteza terrestre, ¿ok? Por ende, no se encuentra combinado con ningún otro elemento, se encuentra por sí solo, ¿ok? Ahora pasaremos a ver las demás características, las demás propiedades, todo lo que les mencioné con los demás compañeros. Muchísimas gracias. A continuación hablaremos acerca de las características del ciclo del oxígeno. Un dato curioso es que hace unos 2.800 millones de años no existía oxígeno en la atmósfera. De hecho, era un compuesto tóxico para las bacterias que habitaban la Tierra en ese entonces. Todo eso cambió con la llegada de las cianobacterias, quienes fueron los primeros organismos en realizar la fotosíntesis oxigénica. Las bacterias desarrollaron un metabolismo en el cual las reacciones culminaban con la liberación del oxígeno. Su expansión a través de los océanos provocó una gran liberación de este gas, lo cual llevó a una gran extinción masiva, una de las mayores en la historia, también conocida como la gran oxidación. Este fenómeno provocó que hace unos 1.850 millones de años la atmósfera se llenara de oxígeno, y a partir de ahí la mayoría de los seres vivos tenían un metabolismo que de una u otra manera, ya sea ingiriéndolo o expulsándolo, tenían al oxígeno como una pieza clave en las reacciones celulares. Aproximadamente, el oxígeno constituye un 20.9% del volumen de la atmósfera en cuanto a sus características moleculares. Este tiene una participación directa en el ciclo energético de los organismos. De igual manera, en la capa de ozono, tiene su configuración para proteger a la Tierra de la radiación de los rayos del Sol. A pesar de ello, permite el acceso de una parte de los rayos ultravioleta que son beneficiosos para la vida. El oxígeno no tiene olor, sabor ni color. Su condensación es de menos 183 grados centígrados, transformándose en un líquido tenue de color azul. Y también tenemos que se solidifica a una temperatura de menos 219 grados centígrados, tornándose en un sólido blando. Voy a hablar acerca del funcionamiento del ciclo del oxígeno en el ambiente y el cuerpo. En el ambiente, el ciclo del oxígeno se caracteriza por ser una combinación de los ciclos del oxígeno como gas oxígeno, del carbono como gas carbónico y del agua en sus distintos estados de agregación en el aire o atmósfera. Para que el oxígeno sea elevado a la atmósfera es necesario la fotosíntesis de las plantas. Por otra parte, puede extraerse el oxígeno del aire para utilizarse con fines industriales. En los océanos, sin la presencia del oxígeno, todos los organismos marinos, como mínimo, buscarían otra ubicación en los lechos oceánicos para subsistir. En los peores casos, la falta de oxígeno derivaría en la muerte de los seres vivos acuáticos. El oxígeno en el cuerpo humano tiene un rol fundamental al permitir a la generación de energía a nivel celular. Así, el oxígeno tiene un rol vital en el que respecta al desarrollo de la vida para la mayoría de los seres vivos, incluyendo en este caso al ser humano. Tal es la importancia de este gas que sin el mismo hubiese sido imposible la aparición de vidas complejas sobre la faz de la Tierra. Las células requieren de energía para su mantenimiento y desarrollo, energía que obtienen de la combinación de distintas sustancias químicas en el oxígeno que se respira. Esta circunstancia hace que deba entrar continuamente oxígeno a las células y por lo tanto deba entrar continuamente oxígeno al cuerpo humano. Así, la respiración a partir de los pulmones garantiza que esta renovación continua del gas se lleve a cabo de forma sistemática. En caso de que la misma se viera obstaculizada por alguna circunstancia, el resultado más probable sería la muerte. Bueno, a mí me toca hablar sobre las fases del ciclo del oxígeno, comenzando por la fase atmosférica. Esta en sí no se le considera mucho como parte del ciclo, porque no habla del movimiento del oxígeno en sí, sino de los depósitos de este mismo. Es decir, habla de la hidrosfera, la litosfera y finalmente, nuestro punto de interés, la atmósfera, que esta participa en el siguiente paso, que es la fase fotosintética.
El 71% del oxígeno de la Tierra se encuentra en la atmósfera, pero este en sí no se encuentra precisamente como oxígeno puro, es decir, no se encuentra como O, por así decirlo químicamente, sino que se encuentra como dióxido de carbono, oxígeno molecular, ozono, etcétera, etcétera. Pero nuestro punto de interés de cómo se ubica esta en la atmósfera es el dióxido de carbono, porque las plantas son las que toman para crear glucosa porque son autótrofas y crean su propio alimento, y curiosamente el oxígeno que desprenden es un desecho de este proceso. Este oxígeno que desprenden forma parte de la siguiente fase, que es la fase de respiración. Aquí lo que sucede es que todos los animales aerobios, es decir, nosotros, los animales y todo lo que respira oxígeno, usan este oxígeno para la respiración celular y crear energía, y de hecho estos desprenden dióxido de carbono, que participa en la última fase, que es la fase de retorno del ciclo del oxígeno. Lo que sucede en esta es que el dióxido de carbono que producen todos los animales aerobios es llevado a la atmósfera y vuelve a iniciar el ciclo con la fase fotosintética, porque este es el mismo dióxido de carbono que las plantas utilizan para crear su propio alimento. Y ese sería el fin del ciclo del oxígeno. De hoy les voy a hablar acerca de la importancia del oxígeno. El oxígeno es necesario para que los seres vivos realicen una de sus principales funciones, la respiración. Este elemento es imprescindible para los organismos. Sin él, mueren en un tiempo que varía de segundos a horas, según sus capacidades. Gracias al proceso de la respiración, el oxígeno es llevado a las células para que éstas puedan obtener energía y funcionen de forma óptima. Aunque las plantas consumen cierta cantidad de oxígeno, son eminentemente productoras. Para ellas, absorber dióxido de carbono es completamente necesario para comenzar su fotosíntesis y originar oxígeno como subproducto, el cual les sirve para producir su alimento. Una parte del oxígeno se consume durante la descomposición de los seres vivos a la litosfera, por ejemplo, a través de carbonato de calcio de las conchas de algunos moluscos. El oxígeno también es imprescindible para que la combustión y otras reacciones químicas y biológicas puedan realizarse. Otra pequeña parte se convierte en ozono, el cual forma una capa en la alta atmósfera que protege la biosfera de la intensa radiación solar e impide que el calor escape y se enfríe el planeta. El ciclo del oxígeno es uno de los ciclos más vitales para el sustento de la vida en el planeta. Como ya se dijo anteriormente en este trabajo, la gran mayoría de los seres vivos en el planeta, ya sean plantas, animales, bacterias, etc., utilizan el oxígeno para toda clase de procesos biológicos, como el metabolismo u obtención de energía en la respiración celular y en la fotosíntesis para animales y plantas. Cabe mencionar que todo este ciclo se encuentra en una armonía junto con cada una de sus fases e interacciones que tiene con el ambiente y los seres vivos. Como podemos ver, desde la fase fotosintética, que absorbe el dióxido de carbono, y al finalizar el proceso de la fotosíntesis desecha oxígeno, el cual es el que utilizamos para la respiración de los seres aerobios.